Li Hinchan, el príncipe de Chenbei. Esto es malo. Me vieron. Si no actúo. Una vez que esta persona muera, yo seré la siguiente. ¡Ataquen! Justo me preocupaba que este afrodisíaco no tuviera cura. Y un hombre realmente cayó del cielo. Gracias por el regalo de la naturaleza. Gracias, señorita, por su oportuna ayuda. Este príncipe. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quiero hacer? ¿No has oído? Que un favor que salva vidas debe ser pagado ofreciéndose uno mismo. Tú. Lin Pandi, una niña pobre. Tanto dinero. Genial, finalmente tengo dinero. Ahora padre y madre no tendrán que venderme a un burdel solo para criar a mi hermano menor. Rápido, vayan a mirar allí. Rápido. Su Alteza. Despierte, Su Alteza. Su Alteza. ¿Qué le pasó a este príncipe? Caímos en el plan de sacar al tigre de la montaña. Song Yao, comandante de los guardaespaldas del príncipe de Chenbei. Debe haber sido perseguido hasta aquí por ellos. ¿Dónde está esa mujer? Mujer. No hay ninguna mujer aquí. ¿Quieres huir después de aprovecharte de mí? Envía inmediatamente gente a investigar. ¿Quién era la mujer en el bosque esta noche? Entendido. Las armas ocultas de esa mujer son verdaderamente formidables. Si pudieran ser utilizadas por la guardia del ejército Chenbei, seguramente derrotaríamos a los bárbaros del norte. Parece que hay esta mujer. Este príncipe debe encontrarla. El príncipe de Chenbei regresa victorioso. ¿Cómo te atreves a venir todavía a su residencia a buscarme? Guanan, la concubina del príncipe de Chenbei. Él entró al palacio hoy para recibir su recompensa. Ni siquiera sabemos si regresará con vida. Yananxi, la esposa principal del príncipe de Chenbei. Mimi. Mimi. Hermana concubina secundaria y extraño hermano mayor. No están vestidos apropiadamente. Sinvergüenzas. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Mimi. Mimi. Esta tonta no filtrará nuestra aventura. ¿Verdad? Entonces que nunca vuelva a hablar. ¿Qué planeas hacer? Primero violación, luego asesinato. La consorte del príncipe de Chenbei murió mientras se acostaba con un hombre.
Si el príncipe de Chenbei tiene algo de dignidad, no investigará a fondo la causa de su muerte. Eso tiene sentido. Ningún hombre defendería a una mujer que le puso los cuernos. Tengo una botella de medicina aquí, dásela de comer. Haz que los sirvientes la lleven a la montaña trasera y jueguen con ella como quieran. Aunque es una tonta, todavía se la considera una joven mimada de una familia prestigiosa. Esta cara clara y delicada. Solo mirarla hace que uno la desee mucho. Nosotros hermanos tenemos suerte hoy. La consorte secundaria dijo, jueguen como quieran. Solo mátenla al final. Hermano mayor, ve tú primero. De acuerdo. Lárgate. Me duele tanto la cabeza. No estaba yo en el laboratorio. Como terminé en medio de la nada. Maldita sea. Yo la digna heredera del clan del artefacto médico. En realidad transmigrea. Una tonta que está a merced de todos. Descansa en paz. Yo te vengaré. Tonta apestosa. ¿Cómo te atreves a resistirte? Mira cómo me encargo de ti hoy. Hermano mayor, ignórala. Hoy la tomaremos por la fuerza. De acuerdo. No te acerques. De lo contrario, no seré cortés contigo. Como puede haber una pistola. No importa eso. Primero lidia con el problema inmediato. No seré educado. ¡Qué calor! He sido envenenada con un afrodisíaco. Es difícil de neutralizar sin medicina. Debo irme de aquí primero. The film was translated and narrated by M Media. ¿De dónde regresas? Par de tontos inútiles. Ni siquiera pudieron manejar a una idiota. Si no regresaba, ¿cómo ajustaría cuentas contigo? Ya no eres tonta. Al verme regresar viva, pareces bastante decepcionada. Perra. Suéltame, lunático. Ayuda a que alguien me salve. Matarte solo ensuciaría las manos de esta princesa consorte. Pero a partir de hoy, tus días de gloria han terminado. Princesa consorte, qué gran autoridad ejerces. Anteriormente fingiste estar loca y tonta delante de este príncipe. Nunca esperé que fueras así a mis espaldas. Su Alteza finalmente ha regresado. La princesa consorte cometió adulterio, e incluso intentó matar a esta concubina para silenciarme. Su Alteza debe hacer justicia para esta concubina. Era él. Ese hombre de anoche. Era en realidad el príncipe de Chenbei. Li Jingchen, idiota. ¿Crees todo lo que ella dice? Realmente dudo de tu inteligencia. ¿Cómo te las arreglaste para convertirte en príncipe? Impudencia. Cometer un acto tan bajo. Y todavía atreverte a discutir. ¿Quién es la persona de baja calaña? Su Alteza lo sabrá con una sola mirada. Yenanxi, zorra. Si Su Alteza no me cree, ciertamente puede encontrar a alguien para examinar mi cuerpo. Lo sabrá inmediatamente. Yo últimamente me he sentido indispuesta, razón por la cual me apareció una erupción. La princesa consorte me está calumniando. Su Alteza no debe creerle en absoluto. Sea verdad o mentira, lo sabré una vez que la examine. Guardias. Arrastrada a la consorte secundaria para examinarla.
No, esta concubina se niega. Un examen sería una gran humillación. Incluso si soy inocente, seguiré siendo objeto de chismes. Si Su Alteza no me cree, esta concubina morirá aquí mismo, para demostrar mi inocencia. Y de rápidamente a llamar al médico imperial. Rápido. Llévala de vuelta al pabellón Linglong. Ella es de hecho un personaje despiadado. Ni siquiera tuvo miedo de matarse realmente por el impacto. La consorte secundaria usó la muerte para declarar su determinación. Este príncipe naturalmente cree en su inocencia. Es tu turno. Te matarás aquí por impacto. O te someterás obedientemente a un examen. Elige por ti misma. Quien afirma debe probar. Si dudas de mí, debes presentar pruebas. De lo contrario, y tú, sospechas cada vez. Debo estrellar mi cabeza contra un pilar cada vez. No esperaba que la princesa consorte fuera tan mordaz. Parece que, si no te dejo sin comer durante unas comidas, tu boca no cederá. Encerradla en el pabellón Yaowan. Nadie tiene permitido traerle comida. Hasta que admita su culpa. Sí. No me toques. Puedo caminar sola. Porque fingió estar loca y tonta antes. Porque ya no finge ahora. Podría ser que fue instruida por la familia Ye. Lárgate. No lo hice a propósito. Estás loco. Te arrojaste deliberadamente a mis brazos. Lo sabes claramente en tu propio corazón. Hombre demasiado confiado. ¿Es este el momento de hablar de esto? Para matar a este príncipe. Realmente hiciste grandes esfuerzos. ¿Qué debemos hacer ahora? Si no quieres morir, quédate aquí obedientemente. Li Jingchen. Le aconsejo que se rinda obedientemente. Nosotros también podemos dejarle un cadáver completo. Bien. Este príncipe puede abstenerse de resistir. Sin embargo, déjala ir. No habría pensado. El inquebrantable príncipe de Chenbei realmente mostraría ternura hacia las mujeres. Este príncipe simplemente no desea morir junto a una mujer como esta. Él quiere ganar tiempo hasta que llegue Song Yao. ¿Crees que quiero estar contigo y morir juntos? Si no fuera por ti, habría caído en este estado. Mala suerte. Morir junto a este príncipe es tu honor. Transmitiré este honor a toda tu familia. Cállate. Ambos deben morir. ¿Por qué tengo que morir yo? Tu misión es matarlo a él, no matarme a mí. Tú. Hermano mayor, lo que ella dice tiene algo de sentido. Cállate. No puedes ver que están ganando tiempo. Ataquen. Si esto continúa, antes de que llegue Song Yao, todos moriremos. Haré todo lo posible para detenerlos. Tú encuentra una manera de irte rápido. Podría ser que ya estuviera herido. Si simplemente lo abandono aquí, ¿no sería eso demasiado inhumano? Olvídalo. Considerando que justo ahora, me dijo que huyera, lo salvaré una vez más. Adelante. Como tiene ella esta arma oculta. Además, la usa con tanta destreza. Podría ser que ella es la mujer de esa noche. Este lugar no estará seguro por mucho tiempo. Debemos rápidamente ir a reunirnos con tu grupo de guardias. No eres tú el dios de la guerra. No se supone que eres muy poderoso, como pudieron unos pocos asesinos golpearte hasta que escupiste sangre. ¿De dónde vino tu arma oculta? Sabía que no podía ocultarlo, pero no puedo permitir bajo ningún concepto que descubra que, esa noche en la montaña trasera, fui yo quien se aprovechó de él. Lo recogí.
¿Dónde la recogiste? En la montaña trasera. Antes, Buanlan envió a gente a arrojarme allí. Casi muero. Por suerte esto me salvó la vida. ¿Es eso cierto? ¿Por qué te mentiría? Eso tiene sentido. Si ella fuera la mujer de esa noche, estaría ansiosa de que toda la capital supiera que había consumado el matrimonio conmigo, porque lo escondería. Mi señor, por favor, perdóname. Su subordinado llega tarde para acudir a su rescate. Llévenselo de vuelta. Interróguenlo severamente. ¿Cómo se ordenó? Llévenselo, sí. ¿Qué están esperando? No sé montar a caballo. ¡Qué persona tan inútil! Por favor, aclara tus hechos. Si no fuera por mí, ya habrías muerto aquí. Y me llamas inútil. Basta de tonterías, adelante. Me niego a subir. Princesa consorte. ¿Montar el caballo o montarme a mí? Creo que montaré a caballo. Hoy nosotros hemos preparado específicamente un banquete para Hinchen. Para recompensarlo por sus esfuerzos en proteger las tierras fronterizas para nosotros. Ven. Esto es simplemente el deber de su súbdito. Hinchen. Tan pronto como te casaste con Yenangsi, fuiste a custodiar la frontera norte durante varios años. Ahora que has regresado, deberías estar pensando en el asunto de los herederos. Después de todo, eres el único que queda en la familia Lee. La vasta residencia del príncipe Chanbei debe tener un heredero que te suceda. Siru. La hermana mayor Yenangsi es tonta. Jin Leru, segunda princesa. Temo que ella no pueda proliferar la línea familiar Lee. ¿Por qué el hermano Hinchen no se casa con otra princesa consorte y degrada a Yenangsi a esposa secundaria? Supongo que la familia Ye no se atrevería a decir nada. Este asunto no requiere que la emperatriz viuda o la princesa se preocupen. Sier y yo tenemos una muy buena relación. ¿Estás de acuerdo, verdad, Sier? De acuerdo ni hablar. Si no me sueltas ahora, te cortaré las manitas de cerdo y las guisaré para hacer sopa. Esta niña ha sido tonta desde la infancia. Ahora la veo. Es aún más simple de mente. Dice lo que se le viene a la boca. Es solo porque Hinchen, eres bondadoso y benevolente, que puedes tolerarla. Tú eres el tonto. Toda tu familia es tonta. Sier y yo. Su Majestad nos concedió el matrimonio. No solo yo, su humilde servidor, no me atrevería a despreciarla. También la protegeré y la apreciaré en todos los sentidos, para no fallar a la gracia del emperador. No te juzgué mal. De hecho, eres igual que tu padre. Valorando la lealtad y la rectitud. Escuché que el príncipe fue atacado ayer. Jina Ochen, príncipe heredero. Fue herido. Hermano Hinchen, ¿estás bien? Gracias, Altezas, por su preocupación. Su humilde servidor no está gravemente herido. Llamen rápidamente al médico imperial. Yenangsi, ¿por qué la tiraste al suelo? Tú idiota. Sal de aquí. Rápido alguien. Ayuden al hermano Hinchen a subir al sofá blando. Si quieres que muera, ciertamente puedes moverlo libremente. Imbécil. ¿Cómo te atreves a maldecir a tu propia esposa? ¿Crees que porque eres una idiota? No me atrevería a bofetearte. Rápido. Retrocede rápidamente. Mantengan el aire circulando. Esto es malo. Su respiración es errática. Sus meridianos son anormales. Se teme por su vida. Sabes de medicina. Emperador, no bromee. ¿Cómo podría una idiota como ella saber de medicina? Rápido alguien. Deténgala inmediatamente. Médico imperial. ¿Por qué el médico imperial no ha llegado todavía? Es demasiado tarde. Necesito agujas de plata. ¿Qué estás haciendo? Deje de actuar imprudentemente. Porque si Gesai paraba aturdida. Deténganla rápido.
Médico Imperial Jiang, por favor, sálvelo rápidamente. Si algo le sucede, ciertamente no perdonaré a este idiota. Jin Fan, jefe de la Academia Médica Imperial. Los síntomas del príncipe son probablemente debidos al Gu devorador de corazones. Afortunadamente su majestad fue sabio al hacer que el príncipe fuera colocado en el suelo y no movido arbitrariamente. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Médico Imperial Jin, acabas de decir que Hing-Chen, que Gusano Gu contrajo el Gu devorador de corazones. Cualquiera infectado por este Gu, su meridiano del corazón falla gradualmente, en menos de 3 años. Seguramente morirá. ¿Qué eres? Eso es imposible. Médico Imperial Jin, hay una solución para este Gu. Una vez infectado por el Gu, la muerte es segura. Entonces quiere decir, Hing-Chen, él no vivirá más de 3 años. Sí, Es meramente una dolencia cardíaca trivial. Si quiero que viva, él vivirá. Pero de nuevo, ese Li Hing-Chen no tiene mucho tiempo de vida. Las expresiones en los rostros de estas personas son verdaderamente extrañas. A excepción de la segunda princesa. Los demás. Todos los demás parecen albergar motivos ocultos. Hermano Hing-Chen, finalmente estás despierto. ¿Estás bien? Su súbdito perdió la compostura ante el trono. Ruego a su majestad por el perdón. siéntate y habla. Hing-Chen, ¿cómo fuiste afligido por el Gu devorador de corazones? Informando a su majestad. En mi camino de regreso a la capital, su súbdito fue perseguido por asesinos. Fui alcanzado en el pecho por una flecha envenenada. Después de despertar me quedé así. Parece que el príncipe fue víctima de una conspiración. Ha logrado averiguar quién fue el responsable. Su súbdito ha hecho campaña en muchos lugares. Es inevitable hacer enemigos, ser objeto de represalias maliciosas. Ya estoy acostumbrado. Asuntos de vida o muerte. Su súbdito se ha tomado a la ligera desde hace mucho tiempo. Afortunadamente su majestad en la frontera norte. El ejército de la familia Li está estacionado allí para protegerla. Espero que su majestad pueda estar tranquilo. Toda la familia Li es leal y heroica. Ahora solo quedas tú. ¿Cómo puedo soportar esto? Incluso si agotamos el Instituto Médico Imperial, la fuerza de todos los médicos imperiales. Yo también debe eliminar el Gu devorador de corazones por ti. Gracias, su majestad. Príncipe. Justo ahora, su humilde súbdito vio agujas de plata cerca de su pecho, sellando temporalmente el veneno Gu. ¿Puedo preguntar quién aplicó las agujas? Apliqué las agujas. Fue usted. Imposible. Esta técnica de punción solo con mirarla muestra 10 u 8 años de habilidad. ¿Cómo podría ser usted? Si no temiera que Li Hing-Chen muriera, y que el emperador perro me hiciera a mí esta viuda ser enterrada viva con él, no querría exponerme solo para salvarlo. ¡Qué habilidad! Solo apliqué al azar unas pocas agujas en un momento de pánico. Lo vi en un libro. ¿Qué libro? Un libro ilustrado. Es del tipo donde hay 2 pequeñas figuras desnudas en él. Médico Imperial Jin, no escuche sus tonterías. Nunca esperé que la princesa consorte poseyera tal talento. Me siento avergonzado de mi inferioridad. Escuché que la hija mayor de la familia Ye nació algo tonta. Viendo hoy, parece bastante lista. Informando a su majestad. Sier. Ocasionalmente tiene momentos de lucidez. Es así. Entonces el príncipe debe vigilar de cerca a la princesa consorte. No sea que cause algún problema cuando ella no está lúcida. Su Alteza el Príncipe Heredero habla sabiamente. Esta chica es tonta después de todo. Ella no puede soportar la responsabilidad de continuar el linaje de la familia Li, porque su majestad no concede otro matrimonio.
permitiendo que Hingshen se case con otra consorte principal. Gracias, emperatriz viuda, por su preocupación. Su humilde súbdito de hecho recientemente tiene una mujer que admiro. Su súbdito ya la ha traído a la residencia del príncipe. La ceremonia para la consorte secundaria se llevará a cabo 3 días después. En ese momento, su súbdito la traerá personalmente al palacio para presentar sus respetos al emperador y a la emperatriz viuda. ¿Por qué estás mirando fijamente a este príncipe? Justo ahora la emperatriz viuda te dijo que te casarás con otra princesa consorte. ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad para divorciarte de mí? Este príncipe ha dicho: si puedes hacer que el emperador retire el decreto imperial que concede este matrimonio, entonces este príncipe se divorciará de ti. Pero nunca dije que me divorciaría proactivamente de ti. Estás prácticamente muriendo y aún así no me dejas ir. ¿No temes que después de que mueras, yo me apodere de tu propiedad familiar y acose a tus concubinas? Este príncipe no te entregará la mansión del príncipe, ni lo sueñes. Molesto. Lo salvé 3 veces. Y aún así me trata así. Si hubiera sabido esto antes, ese día en la montaña trasera, debería haber violado primero y luego matado, para eliminar problemas futuros para siempre. Pata de cerdo. ¿Qué estás haciendo? Princesa consorte, la emperatriz viuda ha decretado que esta vieja sirvienta debe instruirla estrictamente en reglas y etiqueta. El sol ya está alto en el cielo, y usted sigue acostada negándose a levantarse. Esto es una falta grave, por lo tanto esta vieja sirvienta la está castigando golpeando el gong. Bien, así es como quieres jugar. De acuerdo, vuélveme loca. Entonces que todos mueran y que nadie viva. Princesa consorte, ¿qué está haciendo? No vengas aquí. ¿Cómo se atreve a golpearme? Cielos. Rápido, que venga alguien. La princesa consorte se ha vuelto loca. Vayan rápido a buscar al príncipe. No te acerques, muévete. Loca. Sabía que esta almohada de ratán no era completamente inútil. Yenanxi, ¿qué locura te posee? Incluso te atreves a golpear a la matrona que sirve a la emperatriz viuda. ¿Te queda algún sentido de la propiedad? ¿Qué hay de que yo la golpee? Si no la golpeo hasta la muerte, considérenme misericordiosa. Si alguien, mientras dormías profundamente, justo al lado de tu oído, golpeara a un gong repetidamente, podrías tolerarlo. Matrona Chan, la emperatriz viuda te envió a instruir a la princesa consorte, pero te dijo que abusaras de ella. La emperatriz viuda dijo que esta vieja sirvienta debía instruir estrictamente a la princesa consorte. Instrucción estricta significa golpearla con un gong. La mente de la princesa consorte ya no es aguda. Con tus golpes, será aún menos funcional. Si dañas su mente al golpearla, ¿cuántas cabezas tienes que compensar por eso? Todo es culpa de esta vieja sirvienta por no considerar las cosas a fondo. Esta vieja sirvienta merece 10.000 muertes. Por favor, Su Alteza, calme su ira. Por favor, princesa consorte, calma tu ira. Alguien, sirvan a la princesa consorte llevándola a la cocina para guisar cerebros de cerdo, para nutrir su mente. Princesa consorte. Por favor, venga por aquí. Sesos de cerdo. Me encanta comer sesos de cerdo. Tú eres el seso de cerdo. En opinión de este príncipe, el método de instrucción de la matrona Chan es demasiado agresivo, y la princesa consorte realmente no puede soportarlo. Alguien, Presente. escorten a la matrona de vuelta al palacio. Sí. Vete. La dueña original provenía de una familia noble. Su apariencia era impecable. Si no hubiera nacido simplemente, definitivamente no habría muerto en silencio a manos de esa pareja adúltera. No te preocupes. Anteriormente nadie te protegió. Pero de ahora en adelante, ciertamente me protegeré bien por ti. Me aseguraré de que aquellos que te intimidaron reciban el castigo que merecen. Señorita. Esta sirvienta pensó que nunca volvería a verla. Guayu, jefa de sirvientas. Guayo, una sirvienta hereditaria, creció con la dueña original desde la infancia. Debe haber sido vendida por Guanlan. El resto de ellas parecían familiares. También eran sirvientas traídas de la familia Ye, porque eran leales a su ama, y se negó a obedecer a Guanlan. También fueron expulsadas de la mansión del príncipe. Espera. En mi memoria la dueña original tenía. Debería haber habido una más. Wai Rou, la sirvienta principal dejada por su madre, porque no está entre ellas.
¿Dónde está Wairow? Cuando mamá Feng le dio comida en mal estado a la joven ama, hermana Wairow entró en conflicto con ellas. Y luego fue llevada por la consorte Gu a la montaña trasera y golpeada hasta la muerte. Levántense todas. Los muertos no pueden volver a la vida. Lo único que podemos hacer es vengarla. Joven ama. Joven ama ya no es tonta. Eso no es lo que quise decir. Tengan la seguridad de que su joven ama no es tonta. Yong Hiao. Eres la persona que el príncipe envió para servirme. De ahora en adelante tú y Waiyo. Ambas servirán como mis sirvientas principales. Permítanme aclarar una cosa de antemano. No puedo tolerar absolutamente una sirvienta que sirve a dos amos, ¿entienden? Si esta sirvienta acatará estrictamente las instrucciones de la princesa consorte. Bien. Entonces llévalas abajo para bañarse y cambiarse de ropa. Descansen por un día y vuelvan a servir mañana. Sí. Informando a la princesa consorte. Estos son todos los artículos de la dote que el príncipe preparó para usted. Según la lista solo hay más no menos. Por favor eche un vistazo, princesa consorte. Mire y aquí también. Princesa consorte, mire. La princesa verdaderamente cumple su promesa. Ustedes pocas. Tomen estas 2 cajas de artículos. Ingüévanlos todos al depósito privado de esta princesa consorte. Sí. Esta concubina saluda a la princesa consorte. Hermana mayor. Son estos los regalos de compromiso que preparó para el príncipe. Regalos de compromiso. No dijo el príncipe que usted, hermana mayor, sería responsable de dar la bienvenida y recibir a la novia. Son estos los regalos de compromiso que el príncipe preparó para esta concubina. Debes estar soñando. Todos estos son míos. No le dio el príncipe estos a usted. Si él me los dio, ¿y qué? Ya que fueron dados por el príncipe, entonces deben ser los regalos de compromiso preparados para esta concubina. Hermana mayor, ¿acaso está planeando apoderarse de todos ellos? Digo, acabas de salir arrastrándote de un agujero hecho de dinero. Eres codiciosa de dinero, pero no puedes morder a cualquiera que veas, ¿verdad? Te lo diré de nuevo. Todos estos artículos son míos. Mayordomo Chan, date prisa y llévatelos. Sí. Ven rápido. Hermana mayor, aunque el estatus de esta concubina es humilde, el príncipe prometió a esta concubina tomar 3 cartas y 6 ritos para traerla al hogar como concubina. Hermana mayor, ¿cómo puede enriquecerse y tragarse los regalos de compromiso de esta concubina? Lo diré de nuevo. Todas esas cosas son la dote de esta princesa consorte. No son tus regalos desponsales. Lo oíste bien. Si lo oíste claramente, sal de aquí. Vete. Vete. Extorsión fingiendo un accidente. Ciertamente no te toqué. Yananxi, ¿en qué locura te estás complaciendo? Mi príncipe. Yo, el príncipe, te advierto. No repetidamente una y otra vez. Desafíes mi límite. ¿Con qué derecho ni siquiera preguntas por la causa y el efecto? Y asumir inmediatamente que es mi culpa. Mi príncipe, por favor, calma tu ira. Esto no concierne a la princesa consorte. Todo es mi culpa. Si hermana mayor realmente no puede tolerarme, entonces quizás debería simplemente golpearme la cabeza y morir. Deitant. Yananxi, mira el problema que has causado. Insistes en todas las mujeres alrededor de yo, el príncipe deban ser forzadas a morir antes de que estés satisfecha. Los celos deben mantenerse dentro de los límites. No vayas demasiado lejos. Estoy celoso, Li Jingchen. No solo me has malinterpretado. También tienes un profundo malentendido sobre tu propia apariencia, en mi corazón. Eres fundamentalmente horrible. Admito que tienes algo de atractivo. Pero ser feo por dentro es la verdadera fealdad. Yo, el príncipe, no creo tus tonterías. Pide disculpas inmediatamente a Pandi. De lo contrario, yo, el príncipe, absolutamente no te dejaré ir a la ligera. Hacerme pedir disculpas. De ninguna manera. Bien puedes elegir no escuchar mis palabras. Guardias, Presente. confinen a la princesa consorte a la sala ancestral, para que reflexione sobre sus errores de cara a la pared.
No se le permite enviarle comida ni bebida. Cuando se disculpe, solo entonces libérenla. Sí, No me toques. No es solo el salón The ancestral. film was Puedo caminar yo translated misma. and narrated by M Media. ¿Crees que, al retener la comida, puedes hacer que esta princesa consorte baje la cabeza obedientemente y admita su culpa? Ni lo sueñes. Quiero. Quiero una pata de pollo frita. Y un vaso de cola. Li Chong. Wenjin. Parece ser. Las tablillas conmemorativas de los padres de Li Jingchen. Debajo de ellas hay 7 tablillas conmemorativas más. Li Sechen. Li Xiao. Li Siyue. Li Sifan. Li Sifeng. Li Siyan. Y una mujer. Lan Xinruo. No es de extrañar que todos digan que la familia Li es una familia entera de mártires leales. Los 6 hermanos mayores de Li Jingchen y una cuñada. Todos murieron en el campo de batalla. Qué trágico. No es de extrañar que esté tan retorcido. Año 36 de Chaolye. The 3 de film was octubre. translated and El príncipe de narrated by Chen Bei Li M Chong. Media. Con Wenjin, la princesa consorte de Chen Bei. Derrotados en batalla y capturados. Al día siguiente sus cabezas cayeron. Colgadas en el estandarte de la tribu de los bárbaros del norte. 12 de octubre. El príncipe heredero de Chen Bei. Li Ziyan y su segundo hermano menor Li Zichen. Dirigiéndose a reprimir a las tribus de los bárbaros del norte. Fueron emboscados a mitad de camino. Una lluvia de flechas los atravesó por el corazón matándolos. El ejército de la familia Li, que siempre había sido victorioso, como pudo de repente sufrir repetidas derrotas. Además, cada una de estas batallas estaba relacionada con las tribus de los bárbaros del norte. Claramente la familia Li fue traicionada. Este reino de Chaolye no es tan pacífico como parece. Su Alteza. El curso de los acontecimientos fue exactamente así. La princesa consorte no tiene la culpa. Además, este sirviente vio con sus propios ojos que la señorita Lin se arrojó por las escaleras. La princesa consorte de principio a fin nunca la tocó. ¿Crees que este príncipe realmente no lo sabe? Este sirviente habló fuera de lugar. Envíen algo de comida discretamente. Que no sepa que este príncipe lo permitió. Sí. Este sirviente obedece su orden. Princesa consorte, esta sirvienta vino a traerle algo de comida. Li Jingchen no me prohibió el comer. Esta sirvienta vino en secreto. Por favor, coma rápido. No se enferme de hambre. ¿Qué haces aquí? Naturalmente estaba preocupada por la hermana mayor. Así que vine específicamente a visitarla. Vete. No arruines el apetito de esta princesa consorte a primera hora de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Hermana mayor, no se enoje. Estoy haciendo esto por su propio bien, hermana mayor. Después de todo, Su Alteza dijo. ¿Qué tiene prohibido comer?
Así que... simplemente vas a desperdiciar la comida, ¿es eso correcto? ¿Qué pasa si lo desperdicio? Si tiene agallas, vaya a reportarme a Su Alteza. Vea a quién favorece él. No me importa a quién favorezca él. De todos modos, ya no puedo tolerar esto. Cómete todo esto. De lo contrario, y tú, no saldrás por esta puerta. Soy la consorte secundaria de Su Alteza. ¿Cómo se atreve a tratarme así? ¿Y que si eres una consorte secundaria? Sigo siendo la princesa consorte. Si no te comes todo esto, hoy haré que tú lamentes haber nacido en este mundo. Usted. ¿Qué salvaje es? Su Alteza no te perdonará. ¿Y qué? Hagamos una suposición. Su Alteza se ocupará de mí primero. ¿O me ocuparé yo de ti primero? No te tengo miedo. Su Alteza me favorece. Si te atreves a hacerme daño, él definitivamente no te perdonará. Gloria y riqueza robadas. Y lo tratas como si fuera real. ¿Es eso correcto? Mientras esta princesa consorte esté aquí, siempre seguirá siendo una concubina. Cómete esto. Suéltame. Ayuda. 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 Has terminado. Su Alteza. Por supuesto que he terminado. El requisito previo es que tú controles a tu propia mujercita y dejes de permitirle causar problemas. Su Alteza, si hubieras llegado un paso más tarde, temo que habría perdido la vida. Disculpa inmediatamente a Pandy. Ella fue la que provocó primero. ¿Por qué debería disculparme? Muy bien. Me has obligado. Guardias. Presente. La princesa consorte está consumida por los celos. Abuso desenfrenado. Arrástrenla fuera y denle 20 golpes de vara. Su Alteza, este asunto no es culpa de la princesa consorte. Fui yo esta sirvienta quien se tomó la libertad de entregar comida a la princesa consorte. La señorita Lin lo vio por casualidad, así que ella tiró toda la comida al suelo. La princesa consorte se enojó porque vio el desperdicio de comida. Por eso se enfadó. Y luego se metió en una disputa con la señorita Lin. En última instancia, todo es culpa de esta sirvienta. Por favor, castigue a esta sirvienta. Te pregunto. ¿Es verdad lo que ella dijo? Su Alteza. Simplemente tenía la intención de recordarle amablemente a la hermana mayor que siguiera sus órdenes. ¿Quién iba a saber que me insultaría y humillaría de esta manera? Debe hacer justicia por mí. Tienes una audacia inmensa. Recientemente el norte ha sufrido una sequía, y la gente común no ha cosechado nada. El emperador está actualmente preocupado por la hambruna. ¿Cómo te atreves en esta coyuntura crítica a desperdiciar comida? Si este asunto se llegara a difundir, ¿cómo podría el emperador fácilmente perdonar a este príncipe? Su Alteza, yo no estaba al tanto de este asunto. Ruego a Su Alteza que apacigüe su ira. Silencio. La ceremonia para la consorte secundaria será pospuesta. Vuelve y reflexiona sobre tus errores de cara a la pared. Si hay una próxima vez, no te toleraré en absoluto. Sí. Sé que me equivoqué. No me atrevo a hacerlo de nuevo. Te dejaré ir por ahora esta vez. Si te atreves a actuar imprudentemente de nuevo, no mostraré absolutamente ninguna piedad. The film was translated and narrated by M Media. Canalla. Como princesa consorte, servir al príncipe es la prioridad principal. Empecemos con servirle la comida al príncipe. No han sido ya dispuestos. Las doncellas los disponen y se prueban uno por uno para detectar veneno. Luego la princesa consorte los ajusta de nuevo. El príncipe tiene manos. Él puede tomar lo que quiera comer por sí mismo. No necesita que yo le sirva. ¿Quién dice que este príncipe no lo necesita? No tienes dos concubinas. Porque ellas disfrutan del ocio. Mientras yo soy la única que trabaja. Tienes el descaro de decir eso. Todo es por tu culpa. Una está inconsciente en la cama. Y la otra está actualmente de cara a la pared en reflexión. Dime. ¿Quién más puede venir a servir a este príncipe? Si no tienes a nadie que te sirva, vas a morir. Imprudencia. Princesa consorte, por favor, cuide sus palabras. No debe ofender a su superior. Bien. Un solo rango superior puede aplastar a una persona.
Cuando tenga tiempo algún día, te ayudaré a encontrar algunas concubinas más. Te garantizo que ellas cómodamente te servirán. Basta de tonterías. Sirvan la comida. Su Alteza, por favor, coma. Solo una verdura. ¿Qué tiene de malo esta verdura? Esta concubina siente que el color de esta verdura es extremadamente compatible con el color que está sobre la cabeza de Su Alteza. Si buscas la muerte, este príncipe puede conceder tu deseo. Eres un hombre tan adulto. Y aún así sigues siendo quisquilloso con la comida. ¿Vas a comerlo o no? Si no lo comes, lo haré yo. ¿Qué estás haciendo? Princesa consorte. El príncipe aún no ha comido. No debe comer primero. Esto es una transgresión. Viola un tabú importante. Ya terminaste. Su Alteza. La señorita Lin solicita una audiencia. ¿Por qué está ella aquí? La señorita Lin dice que tiene asuntos importantes, de los que informar a Su Alteza. Déjala entrar. Sir. Esta plebeya saluda a Su Alteza. Saludos a la princesa consorte. Este príncipe te ordenó que te pusieras de cara a la pared y reflexionaras. Conoces tu error. Esta plebeya sabe de mi error. Ciertamente no me atreveré a cometerlo de nuevo en el futuro. Venir a ver a este príncipe. ¿Qué sucede? Recientemente esta plebeya constantemente encuentra difícil tragar comida, y al ver carne o comida grasosa, inmediatamente tiene arcadas. Acabo de hacer que un médico te examine. Él dijo, ¿Qué dijo él? Estás embarazada. Sir, yo esta plebeya. Estoy de hecho embarazada. La persona que durmió con Li Hingqian esa noche fui claramente yo. ¿Cómo podría Lin Pandi estar embarazada después de que ella entró en la mansión? No he oído que Li Hingqian haya ido alguna vez a su habitación. Yo, este príncipe, estoy afligido con Benenugu. ¿Cómo podría yo posiblemente embarazar a alguien? Podría ser que la mujer de esa noche no fue Lin Pandi en absoluto, sino más bien Yenangxi. ¿Por qué me miras? Simplemente pienso que el príncipe está verdaderamente desesperado y no es quisquilloso. Ni siquiera se ha casado todavía, y ya se acostó con ella. Estaba pensando en quejarme, porque dije la verdad en voz alta. ¿Qué quieres decir, princesa consorte? Lo que quiero decir es Su Alteza. Es fuerte como un toro. Y lo logró al primer intento. Impresionante. ¿Es eso así? Sí, Su Alteza, esta plebeya no tiene estatus ni título. Y sin embargo está embarazada. Si esto se sabe, temo que no me quedará cara para ver a mis padres, ni para enfrentar el chisme de este mundo. Si Su Alteza desprecia a Pandi, y se niega a celebrar la ceremonia de consorte secundaria, Pandi preferiría ahogarse, antes que causarle problemas a Su Alteza. Deitant. Su Alteza, El 10º día del próximo mes es un día propicio. Esta ceremonia de consorte secundaria se la confiaré a la princesa consorte. ¿por qué? Les debo una a ustedes dos. Ciertamente le debes a este príncipe. Si soy responsable, entonces soy responsable. Sin embargo, deben aceptar una condición mía. Habla. Esta vez, la organización de su boda. Yo tengo la última palabra. No se permiten objeciones. De lo contrario, no lo haré. Bien. Yo, este príncipe, estoy de acuerdo contigo. princesa consorte. ¿Qué clase de ropa es esta? Se ve bien, pero ¿por qué es blanca? Y falta tanta tela. La parte delantera y trasera apenas se pueden cubrir. Ustedes dos son realmente demasiado rústicos. Este artículo se llama vestido de novia. Los occidentales usan esto cuando se casan. Ya que me dejaron ser la organizadora de la boda, no debería estudiarlo a fondo. Esta boda que trasciende épocas. Garantizo que hará que Li Hingqian y Lin Pandi la recuerden de por vida. ¿Qué es un vestido de novia? ¿Quiénes son los occidentales? Vamos. Yo, esta princesa consorte, personalmente, arreglaré y vestiré a esta novia. Mira esta falda, ¿no es hermosa? Princesa consorte, si Su Alteza no está dispuesto a aceptar a esta concubina, por favor dígalo directamente. No hay necesidad de usar un conjunto de ropa de luto para burlarse de esta concubina. Uniforme escolar. Tú no vas a la escuela. ¿Qué clase de uniforme escolar? Esto es un vestido de novia. Un vestido que se usa para el matrimonio. ¿Crees que no es hermoso? Mira esto. Diamantes de imitación de Swarovski. Muy espléndido. Este vestido de novia yo me esforcé mucho en conjurar. Princesa consorte, hoy es el día de mi boda. Sin embargo, te atreves. Tura. Iré a buscar al príncipe inmediatamente. ¿Por qué lo estás buscando?
Mi príncipe, hoy es el día de gran alegría para usted y para mí. El día de gran alegría. Sin embargo, la princesa consorte me hizo vestir esta ropa blanca de luto. ¿No es esto maldecirle deliberadamente? Sabiendo esto, aún te atreves a traerlo ante este príncipe. Mi príncipe. Yo... Limpandi. Este príncipe te preguntará por última vez. La persona que salvó a este príncipe en la montaña trasera esa noche. ¿Fuiste realmente tú? Esa noche, fui yo quien salvó al príncipe. Bien. Veo que eres alguien que no derramará una lágrima hasta que vea el ataúd. Song Yang. Trae a la persona aquí. Ve. Arrodíllate. Limpandi. Esta persona. ¿Lo reconoces? No, no lo reconozco. No reconozco a esta persona en absoluto. Zorrabil, esa noche en la montaña trasera, cuando me estabas sirviendo, incluso me rogaste que me fugara contigo. Lo has olvidado. El niño en tu vientre es claramente mío. No es así, mi príncipe. Por favor, no debe creerle. Esta persona está llena de mentiras, calumniando a otros maliciosamente. Realmente no lo conozco. Mi príncipe. Piérdete. ¿Cómo te atreves a engañar a este príncipe? Verdaderamente tienes una audacia inmensa. Song Yang. Sí, mi señor. Arrastradla. Mátenla a golpes. Vete. No, piedad, mi príncipe. Déjame ir. Por favor, perdone mi vida, mi príncipe. Realmente no lo conozco. Piedad, mi príncipe. Piedad. Mi príncipe. ¿Qué está pasando? ¿Van a tener la boda o no? No hay necesidad de proceder. Retírense. En un momento la tenemos al siguiente, no. Están tratando de agotar a este tonto. De verdad. The film was translated and narrated by M Media. La princesa consorte es verdaderamente demasiado hermosa. Usted es simplemente un hada descendida al mundo mortal. Un vestido tan hermoso. Esta sirvienta nunca lo había visto antes. Es hermoso, ¿verdad? Otro día les conseguiré a ustedes dos. Un conjunto a cada uno. Esta sirvienta saluda al príncipe. Mi príncipe. ¿Por qué me miras así? ¿Qué atuendo tan extraño llevas puesto? Ve a quitártelo inmediatamente. Esto es dentro de la habitación. Eneo afuera. Esto tampoco está permitido. ¿Por qué no llevas una prenda exterior? Remanente feudal. ¿Qué dijiste? No es nada. No estaba al tanto de la llegada de Su Alteza. ¿Cuál es el propósito? Vosotras dos llevadla a cambiarse de ropa primero. Sí. Vosotros dos podéis retiraros primero. Sí. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Su Alteza. Porque me está dando un regalo de repente. Hoy se cumple el 3er aniversario de nuestro matrimonio. Así que ya han pasado 3 años. La calidad de esto debe valer una fortuna. Ofrecer cortesía sin razón significa que debe haber un motivo oculto. Veamos primero qué es exactamente lo que pretende hacer. Este pasador es verdaderamente hermoso. ¿Te gusta? Me gusta. Es tan valioso. Por supuesto que me gusta, pero ¿por qué me enviaría Su Alteza un pasador? Tú y yo somos marido y mujer. Como esposo. Simplemente dar unas cuantas horquillas. No debería hacerlo. No es eso, Su Alteza. Nuestra relación no ha llegado a este nivel, ¿o sí? Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿A qué etapa hemos llegado? Nosotros nos tratamos con el respeto de los invitados. Yenangxi. Durante los 3 años que este príncipe estuvo lejos de la capital, te causé sufrimiento. A partir de hoy,
Este príncipe no permitirá que sufras. Ni la más mínima ofensa de nuevo. Su Alteza. ¿Por qué dice tales cosas de repente? Sigo pensando. Que su habitual actitud arrogante es más agradable a la vista. Anteriormente fue este príncipe quien te malinterpretó. Por eso te traté de esa manera. Pido disculpas. No, Su Alteza. Debería hablar sin rodeos. Cuando actúa así, me siento un poco desacostumbrada. Este objeto te pertenece, ¿no es así? No. ¿Cómo podría ser esto mío? No es esto aquello. Del Impandi. Este príncipe ya ha instruido a Song Yao para que investigue a fondo. La persona que rescató a este príncipe en la montaña trasera esa noche no era en absoluto Limpandi. Por lo tanto, esa noche, ¿le hiciste algo a este príncipe? No. Definitivamente no fui yo. Este príncipe ya lo sabe. Tu negación es inútil. Yo. Me equivoqué. Lo siento. Tampoco lo hice a propósito. Ese día fue por culpa de Guanlan. Ella me drogó. No tuve elección. Por eso te utilicé. Espera, eso no está bien. ¿Por qué debería disculparme? Tú y yo somos marido y mujer. Que yo te use. No es perfectamente normal. Además, fue tu concubina quien me hizo daño. Si quieres culpar a alguien, culpa a Guanlan. Este príncipe nunca dijo que tuviera la intención de culparte. Ya que no has venido aquí a pedir una explicación o a castigarme. Entonces, ¿a qué has venido? Yenangxi. Hay algo en lo que este príncipe desea pedirte ayuda. ¿Qué? Puedes decirle a este príncipe el método para fabricar este objeto. Si lo tenemos. Los cientos de miles de personas en la frontera del norte ya no tendrán que sufrir los estragos de la guerra. Yo. Así que solo me querías. Para que te ayudara a fabricar pistolas. Sí. Puedes hacerlo. Considera que este príncipe te lo está rogando. Maldita sea. Pensé que ibas a proponerme matrimonio. Resulta que todo era por esto. Soy esta abuela tan. Falta de encanto. Yenangxi. La gente de la frontera del norte vive en un sufrimiento extremo todos los días. Los bárbaros del norte son fuertes en armas y caballos, no importa cuántas veces los rechace. No puedo eliminar por completo el peligro oculto. Aunque este príncipe esta vez los expulsó de la frontera, no pasará mucho tiempo antes de que organicen un regreso. Pero si tenemos esta arma, creo que definitivamente podemos destruir a los bárbaros del norte y asegurar que la gente ya no sea desplazada o pierda a sus familias. Dame algo de tiempo. Además, todavía tengo algunas preguntas. ¿Qué preguntas? Los miembros de tu familia. ¿Quién los mató exactamente? Todavía hay muchas cosas. ¿Qué me estás ocultando? ¿Por qué preguntas estas cosas? Ese día. Detrás de las tablillas conmemorativas en la sala ancestral, vi un libro. Ya que lo viste, deberías saber que toda nuestra familia murió en el campo de batalla, sacrificándose por el país. No lo creo. Cada miembro de la mansión del príncipe Chenbei era valiente y hábil en combate. ¿Cómo pudieron de repente morir todos en batalla? Entonces, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No me atrevo a especular libremente. Pero he oído un dicho. ¿Qué dicho? Si el soberano desea que un súbdito muera, el súbdito no debe rehusar la muerte. Eres muy inteligente. Pero saber The film demasiado was translated and no te narrated beneficiará. by M Media. Los logros del príncipe Chenbei eclipsaron al soberano. No solo contaba con el apoyo del pueblo, sino que también controlaba más de la mitad del poder militar de la nación Chaolye. Si él quisiera rebelarse, sería tan fácil como voltear la mano. ¿Qué más sabes? El emperador temía la mansión del príncipe Chenbei.
Así que envió gente en secreto para darte caza. Hasta que confirmó que estabas envenenado. Y no te quedaba mucho tiempo de vida. Parece que mi princesa consorte no es solo una cara bonita, después de todo. Ser capaz de adivinar tanto. Tu astucia supera a la gente común. Por eso tengo verdadera curiosidad. ¿Estás realmente envenenado o no? No sabes de medicina. Daño miocárdico. Así que realmente estás envenenado. El emperador Yongchan es naturalmente desconfiado. Intentar engañarlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Así que desde el principio. Arriesgaste tu propia vida. Solo por venganza. Eso es cierto. La mansión de mi príncipe Chenbei, más de 100 vidas. No puedo morir en vano. Este príncipe quiere a la familia Jin. Sangre por sangre. Pero alguna vez has pensado. Una vez que te rebeles. La leal y firme finca del príncipe de Chenbei. Todos cargarán con la infamia de la traición y la deslealtad a la nación. Mi familia Li ha sido leal durante 3 generaciones. Por Chaolye. Servimos diligentemente hasta la muerte. Pero ¿cuál fue el resultado final? ¿De qué sirve si somos reconocidos en la historia? ¿Puede eso devolverle la vida a toda nuestra familia? Entonces estás sacrificando tu propia vida para vengarlos. ¿Puede esto revivirlos? Eres el único hijo de la familia Li. No puedes morir. Por eso te estoy rogando que me ayudes a cumplir mi último deseo antes de morir. Eliminar a los bárbaros del norte. De esta manera, incluso si muero, la gente de la frontera del norte, puedo estar libre de preocupaciones para las generaciones venideras. Realmente quiero ayudarte. Pero esta arma es verdaderamente demasiado formidable. Si cae en manos de gente malvada, las consecuencias serían impensables. Entiendo tus preocupaciones. Por lo tanto, no te obligaré. Príncipe. La consorte Gu ha despertado. ¿Qué dijo el médico imperial? Ya hemos enviado a alguien a buscar al médico imperial. Es solo que la consorte Gu está angustiada emocionalmente. Sigue llorando y diciendo que no desea vivir. Por favor, vaya a verla. Este príncipe llegará en breve. Sir. Esta sirvienta se retirará primero. Yenangxi. Ven conmigo. Príncipe. Tengo algo que deseo discutir contigo. Sé lo que quieres decir. ¿Sabes? La situación es urgente, ahora. Quiero que actúes una escena conmigo. Príncipe. Comprendes profundamente la rectitud y te sacrificas por los demás. Yenangxi está profundamente impresionada. Estoy dispuesta a ayudarte. Gracias, princesa consorte. Tú y yo somos marido y mujer. No hay necesidad de agradecimiento. Vámonos. Los detalles específicos los discutiremos en el camino. No lo beberé. El príncipe ya no confía en mí. ¿Cuál es entonces el sentido de mi vida? ¿Quién dijo que este príncipe no confía en ti? Príncipe. ¿Por qué no estás bebiendo la medicina? Príncipe. Esta concubina pensó que nunca volvería a verlo. Lanner. Ese día todo fue culpa de este príncipe, por ser demasiado impaciente y malinterpretarte. Príncipe, usted estuvo ausente durante 3 años. Por el bien de esta vasta propiedad principesca, esta concubina agotó toda su energía y pensamientos, pensando día y noche y esperando que pudiera regresar pronto. Pero ¿qué hay de usted? Usted de hecho forzó a esta concubina a intentar suicidarse golpeándose contra la pared. Todo es culpa de este príncipe. Lanner. Permití que sufrieras una injusticia. ¿Por qué está ella aquí? Esta concubina no desea verla. Príncipe, por favor, dígale que se vaya de acuerdo. Me iré si lo deseas. ¿Crees que yo quería venir aquí? Deitant. Ella me dijo que me fuera. Ven aquí. ¿Por qué eres tan feroz? Arrodíllate. ¿Con qué base? Porque soy tu esposo. No me arrodillaré. Calumniaste a Lanner, provocando que casi se suicidara golpeándose la cabeza contra la pared. Te ordené que te arrodillaras y admitieras tu error. Sin embargo, sigues sin mostrar remordimiento. Eres simplemente incorregible. No la calumnié. Realmente vi ese día a ella con un hombre. Príncipe, a esta concubina le duele terriblemente la cabeza. Lanner. Me duele tanto la cabeza
Lanner, ¿estás bien? Guardias. Llama al médico imperial. Rápido. Príncipe. Lanner. Conozco al príncipe desde la infancia, y siempre le he sido fiel. Pero ahora, ser acusada injustamente por la princesa consorte, de adulterio. Tal humillación. Ya no quiero vivir. Song Yang. Sí, Llévate a Yenangxi y confínala en el pabellón Yaowan, sin mi permiso. Nadie tiene permitido liberarla. Li Jingchen. No puedes distinguir el bien del mal. Merece ser cornudo. Guanlan, mujer miserable. Amordázala. no enfades al príncipe, vámonos. Príncipe. Después de 3 años separados, todavía es tan amable conmigo. Gracias, príncipe, por estar dispuesto a creerme. Lanner. Yo, este príncipe. No soy tan tonto como creer a un idiota. Ella y yo solo estábamos montando una escena frente al emperador. En el corazón de este príncipe, la persona que más me importa sigue siendo tú. Princesa consorte. La emperatriz viuda no se encuentra bien. Un decreto imperial convoca a la princesa consorte al palacio. No dijo el príncipe. Que aparte de él, nadie más podría dejarme salir. Naturalmente el decreto de la emperatriz viuda es más importante. Llama a Guayo para que ayude a esta princesa consorte a cambiarse de ropa. Sí, Para este viaje al palacio. Tengo algunos asuntos sobre los que necesito darte instrucciones. Princesa consorte que es. Entonces este viaje suyo al palacio no estará lleno de peligros. No te preocupes, todo estará bien. Pero los asuntos sobre los que te instruyo. Debes ser extremadamente cuidadoso. No debe haber errores. Ciertamente no defraudaré su confianza en mí. La esposa de este súbdito presenta sus respetos a la emperatriz viuda. Que la emperatriz viuda goce de paz y prosperidad ilimitadas. Dispensen las formalidades. Acércate a mí. Si emperatriz viuda. Emperatriz viuda, escuché que no se encontraba bien. ¿Se ha sentido mejor recientemente? The film was translated Es una and vieja dolencia. narrated by M. No es Media. nada. Es solo que me falta alguien con quien hablar. Tú niña eres inocente y despreocupada. Sin ninguna intención maliciosa. Me gustas. Y sé que te convocarán al palacio para que me hicieras compañía y charlaras. Emperatriz viuda. Esta tos no es una dolencia menor. Si se vuelve grave, podría derivar en asma más adelante. De lo contrario, permítame prescribirle una fórmula para nutrir y recuperar tu salud. Tú también puedes recetar fórmulas. Anteriormente el príncipe se desmayó y se desplomó en la calle. No fui yo quien lo curó. Eso fue solo un gato ciego que se topó con un ratón muerto. Basta. Mi salud está bien. Solo te llamé para preguntar. Escuché que algo sucedió en la residencia del príncipe. Su conocimiento abarca verdaderamente 1000 millas. Y sus oídos escuchan el viento. Li Jingchen, él intimida a otros. ¿Qué pasa? Ese chico Jingchen te intimidó. Cuéntamelo. Nunca me ha dirigido una mirada agradable. Incluso me reprendió. Por culpa de otra mujer. Incluso me confinó a mis aposentos. Ese muchacho te trató así. Pero ¿cómo es que escuché que antes golpeó hasta la muerte con un bastón a una concubina secundaria que ni siquiera había entrado formalmente en el hogar? Emperatriz viuda. El asunto es así. Es Alimpandi. Ella deshonró al príncipe. Y estaba embarazada del hijo de otro hombre. Por eso el príncipe la ejecutó. Si me pregunta a mí, al príncipe le han puesto los cuernos innumerables veces. ¿Qué diferencia hace uno más? Porque tuvo que dañar la vida de esa chica. ¿Qué clase de decoro es esta conversación? Emperatriz viuda. Solo le diré esto. Escuché que la consorte Go estaba en la cama con otro hombre. Yanansi. Calumniar a una consorte sin pruebas. Es punible por la ley. No diré nada más. Emperatriz viuda. Déjame tomarte el pulso ahora. Tómalo.
Su súbdito no sabía que, Su Alteza Real el Príncipe Heredero, había llegado. Princesa consorte, no hay necesidad de formalidades. Simplemente pasaba por aquí. Entonces, por favor, siéntese, Su Alteza. Su súbdito se retirará primero. Princesa consorte, espere. Tengo algo que deseo discutir con usted. Por favor, hable, Su Alteza. Por favor, siéntese. Su Alteza, por favor, hable con franqueza. Hay un asunto que siempre me ha causado curiosidad. ¿Puedo pedirle a la princesa consorte que me ilumine? ¿Qué es? Escuché que la princesa consorte nació tonta. Entonces, ¿cómo es que de repente usted es como una persona normal? Incluso es competente en habilidades médicas. Esto es verdaderamente increíble. En cuanto a estas habilidades médicas, las aprendí leyendo libros. En cuanto a la tontería que mencionó, esto debe atribuirse a un sueño que tuve anteriormente. En el sueño, recibí la iluminación de un inmortal. Estaba bien cuando desperté. Su Alteza no cree que eso es milagroso. ¿Crees que yo creería tus tonterías? Si lo cree o no, es asunto de Su Alteza. En resumen, el mundo es vasto, lleno de maravillas. ¿Cómo puede Su Alteza estar seguro de que lo que dije no es verdad? Requiero una explicación razonable. No parezco tener la obligación de explicarme ante Su Alteza. La emperatriz viuda está a punto de despertar de su siesta. Me retiraré primero. La princesa consorte ha estado en el palacio durante 10 días. Sin embargo, el príncipe Chen no le ha prestado atención. Parece que todavía no estás en su corazón. Su Alteza no necesita preocuparse por esto. Regresaré primero al Palacio Sinin. The Esta film was mujer translated and no debe ser narrated conservada. by M Media. Saludos a su majestad el emperador. Saludos a su majestad el emperador. Saludos a su majestad la emperatriz viuda. Saludos a su majestad la emperatriz viuda. Levántate. Hoy nosotros hemos preparado un banquete. Y no hay forasteros aquí. No hay necesidad de ser tan formal. Rápidamente tomen asiento. Gracias su majestad. Gracias su majestad. La consorte secundaria Gu tiene una tez sonrosada. Su rostro es como flores de durazno. Parece que, durante esta última quincena, debe haber sido bien cuidada y nutrida. ¿Cómo puedo compararme con la princesa consorte, que tiene el privilegio de acompañar a la emperatriz viuda todos los días, disfrutando de una vida de tranquilidad? Yo, su concubina, arrastrando mi cuerpo enfermizo, también debo administrar la residencia del príncipe. Aunque solo soy una consorte secundaria, he ayudado a la hermana mayor a gestionar tantos asuntos. Realmente ni siquiera puedo intentar ser perezosa. ¿De qué estás tan orgullosa? Si no fuera por ti, habría sido confinada. Basta, basta. No mencionemos estos asuntos en el banquete palaciego de hoy. Lo que dice la emperatriz viuda es absolutamente correcto. Yenanxi, sé que te molesta el incidente del confinamiento. Pero hoy es un banquete palaciego, delante del emperador y la emperatriz viuda. Debes saber cómo controlarte. Solo me criticas a mí. Claramente fue ella quien habló irrespetuosamente primero. Yo este príncipe no escuché. Que Laner te faltara al respeto. Además, todo lo que dijo es la verdad. Tú, como la princesa consorte, has administrado la residencia del príncipe ni siquiera por un solo día. Te pasas todo el día dando saltos, sin mostrar respeto por la antigüedad. Incluso incriminaste a Laner. Te ordené que te confinaran para que reflexionaras. Sin embargo, no muestras ningún remordimiento en absoluto. ¿Qué quiere decir el príncipe con eso? Podría ser que su príncipe tiene la intención de divorciarse de mí y darle la posición de princesa consorte a Guanlan. Impudencia. Siéntate rápido. En la presencia del emperador y la emperatriz viuda, ¿cómo puede ser tan irrespetuosa? Sus majestades el emperador y la emperatriz viuda. Todos ustedes han sido testigos. En el corazón de Li Jingchen, no tengo lugar alguno. ¿Qué me ignoras a diario? Lo puedo pasar por alto. Pero cuando algo sucede, solo favoreces a Guanlan, The film was translated Soy después de todo narrated by M Media. la hija legítima de la digna familia Ye. Sin embargo, en la residencia del príncipe, vivo peor que una sirvienta. Su majestad, por favor considere que atiendo a la emperatriz viuda a diario. Si no por mérito, entonces por mis esfuerzos. Le ruego que permita Li Jingchen y yo divorciarnos amistosamente. No digas tonterías. Su majestad, este súbdito, no favoreció a Laner. Es solo que esta Yenanxi es excesivamente caprichosa. Emperatriz madre. Por favor, mire.
Incluso a un funcionario recto le resulta difícil resolver una disputa familiar, asuntos entre marido y mujer. Es inconveniente para nosotros intervenir. Sin embargo, Yonensi, deberías refrenar un poco tu temperamento. Mira a Alan, ella es gentil y sensata. Mucho más educada y razonable que tú. Emperatriz viuda. Ni siquiera usted se pondrá de mi lado. ¿Qué clase de comportamiento es este de llorar y lamentarse? ¿Por qué no te retiras rápidamente? Arréglate antes de regresar. Sí. Princesa consorte realmente no necesita estar enojada. Después de todo, el príncipe y yo somos considerados novios de la infancia. En su corazón, mi importancia está naturalmente por encima de la suya. Solo necesita acostumbrarse lentamente. Guanan, no te pongas demasiado engreída. Tarde o temprano, te atraparé engañando. ¿Es eso así? Me temo que no podrá atraparme. Si no fuera por ese tonto de Li Jingchen, que no creyó lo que dije. ¿Crees que seguirías aquí parada hablándome? Pero el príncipe solo confía en mí. ¿Qué puede hacer usted? Si quieres que otros no lo sepan, no debes hacerlo tú misma. Llegará un día en que Li Jingchen sabrá quién se preocupa verdaderamente por él. Y tú. No eres más que una voluble promiscua. Zorra. Durante toda su vida. Nunca esperará ese día. No fui yo. Hermana, ¿qué está haciendo? Yo, su hermana menor, solo estaba tratando de consolarla amablemente. ¿Por qué me golpeó? Este truco es demasiado cliché, ¿no? Yenangxi, ¿qué estás haciendo? Yo. Este es el Palacio Imperial. ¿No tienes permitido actuar imprudentemente aquí? Lo creas o no. Yo realmente no la golpeé. Yo, el príncipe, lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo te atreves a seguir discutiendo? Usted está loca. Guardias, Presente. el comportamiento de la princesa consorte es arrogante y autoritario. Llévensela inmediatamente. Suéltame, suéltame. Lanner, ¿estás bien? Todo es mi culpa por ser descuidado por un momento, permitiendo que sufrieras este agravio. Mi señor, por favor, no se preocupe. Estoy bien. Ten la seguridad. Yo, el príncipe, ciertamente no la dejaré ir fácilmente. Princesa consorte. El príncipe te ha castigado a arrodillarte ante las tablillas ancestrales, para reflexionar sobre tus acciones. Solo cuando hagas la reverencia y admitas tu error, serás liberada. Es inútil que yo me arrodille por ti. No hice nada malo. Me niego a admitir mi error. A lo sumo, déjame vivir aquí toda la vida. El príncipe también dijo. Solo cuando admitas tu error, se te enviará comida. Sería mejor que dijera que quiere matarme de hambre. Fuera. Sal ahora mismo. Entonces, yo, su humilde subordinado, me retiro. Princesa consorte, por favor, cuídese. Li Jingchen dijo. El artículo está justo aquí. Encontrado. Señorita, su sirviente ha regresado. La llave que te pedí que encontraras. La encontraste. Sí, lo encontré, siguiendo las instrucciones de la joven dama, debajo del gran árbol en el patio trasero de la familia Ye. Lo desenterré. No te descubrieron, ¿verdad? No. Los miembros de la familia Ye pensaron que iba a pedir ayuda a la joven dama. Así que todos mantuvieron su distancia. Eso es bueno. A continuación, tengo una tarea aún más importante. Que confiarte. Joven dama, por favor, ordéneme. Esta vez el viaje de Li Jingchen al palacio. Es un banquete Ongmen. Él me dejó escapar deliberadamente, para que pudiera regresar temprano y prepararme. Esta llave. Es una reliquia que me dejó mi madre. Puede abrir el del Banco Shenlong, tesoro más grande. Con este dinero, el ejército Chenbei tendrá suficientes provisiones militares para luchar contra los bárbaros del norte. Debes tomar esta llave y esta ficha del tigre y entregárselas a alguien. Joven dama, no soy más que un humilde sirviente de poca importancia. ¿Por qué no entregárselos directamente al señor Song? Song Ya. Él es el guardia personal de Li Jingchen. Él tiene muchos espías a su alrededor. Entregárselo a él no es un plan infalible. Entonces, ¿a quién quiere la joven dama que su sirviente se los entregue?
Entiendo, su sirviente irá a encargarse de esto inmediatamente. Ten cuidado en todo. Informe. Informando a su majestad, ha llegado un informe urgente de la frontera del norte. El líder bárbaro del norte lanzó un ataque furtivo durante la noche, y ya ha dirigido tropas para romper el paso Kiane. Están quemando, matando y saqueando, cometiendo toda atrocidad imaginable. Impertinencia. Estos malditos bandidos tártaros acaban de terminar de presentar su documento de rendición, y en un abrir y cerrar de ojos niegan todo reconocimiento. Su Majestad, solicito permiso para dirigir inmediatamente tropas a la frontera norte. Esta vez, seguramente los aniquilaré por completo. Absolutamente no. Estás afligido con el veneno frío. ¿Cómo puedo permitirte de nuevo que arriesgues tu vida, volviendo a la frontera norte para resistir al enemigo? Esta vez, debe quedarse en la capital y descansar bien. Yo enviaré a otra persona. Su Majestad. Este sirviente, obedezco vuestro decreto. ¿Qué haces aquí? Naturalmente vine a ver el estado miserable de la derrotada. Qué aburrido. Dígame por qué debe usted oponérseme. ¿No sería mejor ser simplemente mi obediente y tonta princesa consorte? Ahora mismo. No me molesto en mover un dedo. Será mejor que te largues inmediatamente. De lo contrario, asumirás las consecuencias. Yenanxi, si estás dispuesta a obedecerme dócilmente en el futuro, quizás al final todavía pueda perdonar tu miserable vida. ¿Qué quieres decir? Solo una persona sabia reconoce la situación actual. Si estás dispuesta a inclinar tu cabeza ante mí, entonces en el futuro en esta mansión, naturalmente nadie se atreverá a intimidarte. Si te niegas, entonces no me culpes por ser despiadada. Lástima que yo sea alguien que tiene una racha rebelde. Solo quiero ver cómo puedes ser despiadado conmigo. Zorra barata que me devuelve la bondad con desprecio. Tú te lo buscaste. Guardias. Sujétenla por mí. Ciro. Esto es imposible. ¿Cómo hiciste eso? Guanlan. Te acabo de decir que te largaras. Ahora, ya no tienes oportunidad de arrepentirte. No te acerques. No eras muy arrogante. ¿Qué tal eso? Vas a ser despiadado conmigo ahora. ¿Cómo te atreves a golpearme? El príncipe no te dejará escapar. Me acabas de recordar. La noche es larga. Nosotros deberíamos tomarnos nuestro tiempo jugando. No atraigas a otros. Y arruines el ambiente entre nosotros. Tú y Li Hingchen no sois novios de la infancia. Entonces su familia también deberías conocerla muy bien, ¿verdad? Si quieres rogarme que te deje ir. ¿Por qué no? Les pides protección a ellos en su lugar. Ya te has asustado hasta desmayarte. Una fortaleza psicológica tan pobre. Y aún así quieres ser una villana. Aburrido. Los hermanos y hermanas mayores de Li Hingchen, tío, tía, padre y madre, y todas las tías y parientes. Esta es la mujer que puso los cuernos a vuestro hijo. Si alguna vez cae, por favor no la perdonéis fácilmente. Quédate aquí. Príncipe. La princesa consorte está presentando una queja ante las tablillas ancestrales. Esta vez Guanlan probablemente ni siquiera se atreverá a morir. Vigila en secreto cada movimiento de Guanlan. Si algo sucede, infórmame de inmediato. Sí. ¿Qué hay de la princesa consorte? Ella sabe lo que debe hacer.
y lo que no debe hacer. Solo asegúrate de que se envía a alguien para proteger su seguridad. Su subordinado ya ha enviado un escuadrón de guardias ocultos. En todo momento, son responsables de la seguridad de la princesa consorte. Un escuadrón. Su subordinado estaba pensando, dentro de la residencia del príncipe, no debería haber necesidad de tanta gente protegiéndola. ¿Qué pasa si salgo de la capital? Esta gente, ¿crees que la dejarán ir? Este subordinado no consideró a fondo. Pero príncipe, le permitirá al emperador salir de la capital. Entre todos los funcionarios civiles y militares, no creo que nadie tenga la habilidad para repeler a los bárbaros del norte, que yo lidere las tropas a la guerra. Es solo cuestión de tiempo. Este subordinado irá a encargarse de ello inmediatamente. Envía otro escuadrón de guardias ocultos para proteger la seguridad de la princesa consorte. Príncipe. Lo garantizo con mi honor. Ese día yo, realmente vi a Guanlan con otro hombre. Sin embargo, ese hombre llevaba una máscara. No pude ver claramente quién era exactamente. Lo supe hace mucho tiempo, ¿Cómo lo supiste? aunque he estado lejos de la capital durante 3 años. Esta sigue siendo la mansión del príncipe de Chenbei después de todo. Nadie puede secretamente tener una aventura en mi territorio. De verdad la toleraste durante Film 3 was años. translated and narrated by M-Media. Ella no estaba teniendo una aventura. Ella era meramente el peón plantado a mi lado de otra persona. Pero no erais novios de la infancia. Cuando era joven, el emperador temía a mis padres y me tomó como rehén, manteniéndome detenido en la capital. Esos años no fueron fáciles. Guanlan siempre fue capaz de echar una mano cuando me estaban intimidando. Inicialmente estuve muy agradecido, pero luego a medida que los sucesos aumentaron, parecía demasiada coincidencia. Más tarde me di cuenta gradualmente que todos estaban trabajando juntos, meramente para ganarse mi confianza. Para empezar a trazar un plan tan grandioso tan pronto. Actualmente la frontera del norte está en caos debido a la guerra. El emperador ya ha despachado al gran general protector de la nación para sofocar la rebelión, aunque tiene cierta capacidad. La frontera del norte tiene un entorno geográfico complejo, y los bárbaros del norte son extremadamente astutos y feroces en la batalla. A menos que alguien como yo entienda el terreno de la frontera del norte. De lo contrario, él está condenado al fracaso. Así que el emperador finalmente tendrá que enviarte a liderar las tropas. Exacto. Pero esta vez que yo lidere las tropas, temo que no me deje volver con vida. Por lo tanto, quiero pedir tu ayuda. De acuerdo. Te ayudaré. Sin embargo, solo puedo proporcionarte una parte de las armas y municiones. Escribiré las instrucciones específicas sobre cómo usarlas. Si puedes volver con vida. Depende de la capacidad del príncipe. Gracias. Yenangxi. No hay necesidad de agradecerme. Una vez que te vayas. Supongo que la mansión del príncipe tampoco estará en paz. Así es. Guanlan siempre ha estado tratando de encontrar una manera de obtener la ficha del tigre que me permite comandar el ejército de Chenbei. Una vez que la noticia de mi muerte llegue a la capital, el emperador ciertamente usará el pretexto de mi supuesta rebelión, enviar a Jin a Ochen a confiscar la mansión. Por lo tanto, quiero pedirte que salvaguardes la ficha del tigre. Entrégame eso. Exacto. No importa dónde la escondas. Recuerda. Debes confiársela a tu propia gente. De acuerdo. Por cierto, príncipe. Con respecto a tu aflicción, Shixin, tengo una manera de curarla. Si confías en mí. Ven a mi habitación. Esta noche. De acuerdo. Así que es la concubina Gu. Parece que tu naturaleza de no aprender de los errores pasados no ha cambiado. Yenangxi, ¿qué importa cuán capaz seas? El príncipe abandonó la capital anoche y ya se ha dirigido a la frontera del norte. De ahora en adelante en esta mansión del príncipe, yo doy las órdenes. Guardias, átenla por mí. No eres muy arrogante. ¿Por qué no te resistes? ¿O acaso sabes que la resistencia solo conducirá a una muerte más miserable? Pensé que tenías alguna capacidad. Fue solo una bofetada. Si eres verdaderamente poderoso, entonces mátame. ¿Quieres morir? No será tan fácil. Llévensela.
¿Quién eres exactamente? No necesitas tener curiosidad sobre quién soy. Si quieres vivir, lo que sea que pregunte, me lo respondes. PRIGUNTA. ¿Qué quieres preguntar exactamente? Cuando Li Jingchen se fue, se llevó algo importante. Y te lo entregó a ti. Después de que me encerraron en el salón ancestral, nunca lo volví a ver. ¿Cómo podría él haberme dado algo importante? Será mejor que me digas la verdad. De lo contrario, sufrirás mucho. Creo que no quieres sufrir, ¿verdad? ¿Por qué crees que no he dicho la verdad? Si no me crees, ciertamente puedes ir a preguntarle a Guanlan. He estado confinada al salón ancestral todo este mes. Además, ¿quién no sabe que Li Jingchen favorece a su concubina y descuida a su esposa? Si hubiera algo importante, se lo habría dado a Guanlan. Nunca me lo daría a mí. No creas que no sé. Que ustedes dos, marido y mujer, están jugando algún tipo de truco. En la superficie, Li Jingchen favorece a Guanlan. Pero tu castigo fue solo confinamiento. Simplemente te estaba protegiendo, no queriendo exponer su propia debilidad. Soy su debilidad. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. ¿Qué quieres que diga? Hay muchas cosas. ¿A qué te refieres exactamente? Bien, ya que lo has dejado claro, entonces te lo diré. Entrega inmediatamente la ficha del tigre del ejército de Chenbei. ¿Te refieres a eso? Deberías haberlo dicho antes. ¿Sabes dónde está? No lo sé. Te estás burlando de mí. ¿Cómo te estoy tomando el pelo? Realmente no lo sé. Algo tan importante. Li Jingchen definitivamente lo llevaría consigo. ¿Por qué se lo entregaría a una simple mujer como yo? Él es el príncipe de Chenbei. Incluso sin la ficha del tigre, puede movilizar al ejército de Chenbei. Por lo tanto, no lo escondería consigo. Debe estar escondido en otro lugar. En cuanto al escondite, definitivamente lo sabes. De verdad que no lo sé. De lo contrario, ¿por qué no vas a preguntarle a Guanlan? Son novios de la infancia. Su relación es más fuerte que la mía con Li Jingchen. Deja las tonterías. Parece que no derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd. Dado que ese es el caso, entonces puedes esperar a entrar en el calabozo. Di la verdad a estos látigos. Parece que Su Alteza el Príncipe Heredero no tiene mucha paciencia. Si estás dispuesto a quitarte la máscara y ser honesto conmigo, quizás yo también te lo diga. ¿Cómo lo supiste? En el mundo entero además del emperador. La segunda persona que quiere obtener el sello del tigre es solo Su Alteza el Príncipe Heredero. Dado que la persona que tengo delante no es el emperador, entonces solo puede ser Su Alteza el Príncipe Heredero. Dado que ese es el caso, ¿por qué no has entregado el talismán del tigre todavía? No. He visto el rostro de Su Alteza el Príncipe Heredero. Lógicamente hablando, debería estar muerta. Sin embargo, mientras cualquiera parte de Li Jingchen y yo sepa el paradero del sello del tigre, aún puedo vivir. Este es mi amuleto salvavidas. ¿Qué quieres? Soy el tipo de persona que responde a la amabilidad pero no a la coerción. Si quieres saber el paradero del sello del tigre, depende de si yo estoy viviendo cómodamente o no. De todos modos, todo el mundo muere tarde o temprano. ¿Por qué no dejarme vivir un poco más cómodamente antes de morir? ¿No estás de acuerdo? Eres bastante capaz de ver la vida y la muerte a la ligera. La vida y la muerte están determinadas por el destino. La riqueza y el honor dependen del cielo. No insisto en nada. Sin embargo, si Su Alteza desea matarme, entonces adelante, mátame. Es solo una lástima que el sello del tigre nunca más verá la luz del día. Bien. Puedo dejarte vivir un poco más cómodamente. Pero mi paciencia solo dura 3 días. No te preocupes, dentro de 3 días, definitivamente te diré el paradero del sello del tigre. 3 días después. El límite de 3 días ha terminado. Deberías entregarme el talismán del tigre, ahora no es así. ¿Por qué tiene tanta prisa Su Alteza? Estoy justo aquí. Es posible que me escape. Espera que termine mi gachas antes de hablar. Yanangxi.
No bromes conmigo. De lo contrario, las cosas no te irán bien. Relájate. Definitivamente te lo daré. Pórtate bien ahora. Delicioso. ¿Dónde está el talismán del tigre? ¿Dónde está el talismán del tigre? Dije que te lo daría. Ciertamente te lo daré. ¿Por qué tanta prisa? Estuvo contigo todo el tiempo. De lo contrario. ¿Dónde pensaste que lo escondería? Si hubiera sabido que lo tenía ella, no podría haber enviado a alguien a registrarla. ¿Por qué esperar 3 días adicionales? Maldita sea. Esta miserable chica. Guardias. Sirvan bien a la princesa consorte de Chenbei en su viaje. Sí. No te apresures. Estoy a punto de morir. Puedes dejarme. Echar un último vistazo a este mundo. Solo un vistazo. Ha terminado de mirar, póngase en camino. Lanza. Antes de que mueras, ¿qué más quieres? Su Alteza el Príncipe Heredero anticipó esto hace mucho tiempo. ¿Qué resistirías? Específicamente me hizo esperar para eliminar futuros problemas. Princesa consorte, simplemente ríndete obedientemente. Tanta gente. Parece que necesito cambiar a un AK para jugar con todos ustedes. ¿De dónde salieron estas cosas? Vayan. Verdaderamente impresionante. Todavía hay gente. Princesa consorte, fuimos enviados por el príncipe para protegerte en secreto. ¿Qué pruebas tienes? Esta es la ficha del príncipe. Entonces, ¿por qué llegaste tan tarde? No es que llegáramos tarde, sino que usted manejó las cosas demasiado rápido. Escena menor. No te asustes. Vámonos. ¿A dónde? De vuelta a la mansión del príncipe. Primero encárgate de Guanlan. Luego ve a reunirte con el ejército Chenbei. Ve. Maestro, escuché que el príncipe heredero ya ha obtenido la ficha del tigre. Hoy puede comandar el ejército Chenbei para forzar la abdicación. Ese viejo emperador finalmente va a dimitir. El hermano Aochen ha sido el príncipe heredero durante 10 años. Este viejo bastardo, si tuviera algo de sensatez, debería haber abdicado hace mucho tiempo y haberse ido a disfrutar de sus años restantes. Simplemente tuvo que obligar al hermano Aochen a dar un golpe de estado. ¿No crees que se lo merece? Exacto. ¿Por qué estás aquí, hermano príncipe heredero? No envió gente a matarte. ¿Qué es el de todos modos? Cree que también puede matarme. ¿Sabes por qué esperé 3 días? Antes de estar dispuesto a darle el talismán del tigre. ¿Por qué? Porque 3 días después, es el día en que Li Hingxian regresa a la capital. Presumiblemente ahora. Ya está en las puertas de la ciudad. Imposible. Él se fue lejos a la frontera del norte. ¿Cómo pudo regresar tan rápido? ¿Quién te dijo que fue a la frontera del norte? Simplemente fue a Linchen. Solo para movilizar al ejército Chenbei estacionado allí, eso es todo. Tura, ¿te atreves? Tomad a esos 2. Atadlos por mí. Arrojadlos al calabozo. Después, ocupaos de ellos junto con Jin Aochen. Sí, Suéltame. vaya. Princesa consorte, Médico imperial Jin. Anteriormente yo hice que mi sirvienta te diera el talismán del tigre para que lo guardaras. Y la llave del tesoro está aquí. están aquí. Sin embargo, escuché que la princesa consorte ya le ha dado el sello del tigre a su Alteza el Príncipe Heredero. Además, ya ha movilizado al ejército de Chenbei fuera de la capital para atacar el Palacio Imperial. El que él tiene. Es falso. Ahora debo darle el verdadero. A Li Hingxian. Princesa consorte, por favor, no sea cortés. Por favor, tenga cuidado en su camino. Príncipe. La princesa consorte ha llegado. Yenangxi. ¿Dónde está ella? Príncipe. El talismán del tigre que me confiaste está aquí. Dentro también están las llaves de mi bóveda de plata.
Considera esto mi contribución al ejército Chenbei. Una pequeña cantidad de provisiones militares que reuní. Yenangxi. Gracias. Príncipe. Yo. Lamento haberte hecho sufrir. The Espera film aquí a was que regrese. translated and narrated by M Media. De acuerdo. Esperaré tu regreso. Li Jingchen. Te deseo éxito en el logro de tus deseos. Adiós. Médico Ye. 3 meses después. Gracias por su ayuda de ayer. La fiebre de mi hijo finalmente cedió. Estos huevos. Guárdelos para comerlos usted. Si no es suficiente, todavía hay más. No es necesario. El niño se encuentra actualmente en sus años de crecimiento. Por favor, llévatelos de vuelta. Cierto. Hoy hubo una forastera. Preguntando por usted aquí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Cómo encontraste este lugar? Yo. Supongo que ahora debo dirigirme a ti como emperador. Por favor, suéltame primero. Yenangxi. ¿Por qué me mentiste? Claramente me prometiste que me esperarías. Lo siento. Realmente no pude encontrar una razón para seguir quedándome a tu lado. Somos marido y mujer. Pasamos por la vida y la muerte juntos. No es suficiente. No es suficiente. No estoy dispuesta a compartir un marido con otras mujeres y servir a un solo marido. Además, entre nosotros, no hay afecto conyugal del que hablar. Tampoco dijiste nunca que te gustaba. Yenangxi. ¿Qué quieres exactamente que haga? Para que puedas entender mis sentimientos, no permitiré que compartas un marido con nadie. En esta vida, estoy dispuesto a estar contigo, como una pareja única por toda la eternidad. Este imperio, también estoy dispuesto a compartir contigo. De verdad te gusto. Me gustas. Si te traiciono, que sea maldecido. No digas tonterías. Te creo.